Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a acercaros hasta un libro que me ha llamado muchísimo la atención y que tiene mucho que ver con esta localidad, con Ayamonte. Se llama Madrid Canela 1966 y la trama pues va de Madrid y también de esta barriada que se llama Canela, que está en Ayamonte, y es una trama pues un poco policíaca, pero yo creo que lo mejor es que nos lo cuente su propio escritor, que se llama Cayetano Santana. Y bueno, él es profesor de filosofía, es lepero. ¿Y cómo te llamó la atención esta barriada Canela para hacer tu libro? Buena pregunta. Bueno, la verdad es que Ayamonte siempre me ha gustado mucho y he venido bastante y necesitaba el espacio de la frontera. Eso fue un poco el hacer de la necesidad virtud. Y Canela, la barriada, la pequeña barriada de Canela, me llamó la atención como un espacio necesario para la trama de mi obra, ¿no? Un espacio muy distinto al Madrid de los años 60 y avanzados los 60, y de ahí nació, de ahí surgió la necesidad de utilizar la frontera como un espacio de límite, de escape, de búsqueda. La novela fundamentalmente trata de eso, de un personaje que realmente huye de un mundo que quiere dejar atrás, ese Madrid gris y mortecino, y Canela ofrecía la idea de lo idílico, de una tierra todavía casi virgen o casi virgen, y eso fue la causa. La verdad que Canela es un barrio muy típico de aquí de Ayamonte y es una zona que es pues un barrio de pueblo. No está pues como por ejemplo en La Canela o Punta del Moral, que tienen otro tipo de construcciones. Este guarda el sabor auténtico de lo que es un pueblo. Sí, esa idea de la autenticidad, de la búsqueda de la raíz, de lo más primigenio y demás, era también algo importante en la novela. Y yo, digamos que he creado ese espacio, quiero decir, entre comillas, ¿no? Lo retrato, pero lo recreo, ¿no? Yo no he conocido la barriada de los años 60, pero sí que por referencias, por la imaginación literaria o si quieres creativa, pues me he servido de eso para crear una Canela que creo que resulta bastante creíble o similar a la que pudo ser en aquella época. Y eso es un poco era el reto. Es decir, lo que quiero decir entonces es que es una novela literaria y que nadie espere que yo haga un retrato fiel de Ayamonte o de ciertos personajes que habitaron en la barriada. Es una recreación totalmente libre, ningún personaje alude a nadie real, pero sí que retrata lo que me interesaba de ese espacio, de un Ayamonte que me parece una ciudad muy literaria, muy artística también, porque tú sabes que aquí el arte, la pintura, todo lo que sea la poesía, yo creo que se respira en este pueblo, y yo he querido hacerlo como un homenaje también a esta tierra, ¿no? A Huelva y a Andalucía con respecto a Madrid, ¿no? De primera parte de mi novela. Háblame un poco de la portada que estamos viendo. ¿Quién te la ha hecho? Bueno, la portada es una obra artística de un joven de Huelva, se llama Manuel Nielsen, y la verdad es que estoy muy contento porque como objeto, como el aspecto formal de la novela, está muy bien editada y refleja de alguna manera la riqueza de contenidos que la novela tiene. La novela no es... hemos hablado de dos espacios físicos y de una época, pero lo interesante de la novela, digamos que es la carga psicológica y literaria que tiene al hablar de problemas y de una temática que puede ser muy interesante, ¿no? Como para formarnos o para instruirnos o para gozar del arte, ¿no? Que yo creo que la literatura puede transmitir, ¿no? Y debe transmitir todo un mundo de experiencias, de reflexiones, de la condición humana. Y de eso, digamos, como profesor de filosofía también me interesaba que la novela recogiera esa riqueza. Y así que, bueno, pues digamos que
Como dije antes, he hecho de la necesidad virtud, porque Canela y Ayamonte me han servido y creo que tiene ese punto de ficción, de espacio que hacía falta para mi historia. ¿Qué vamos a encontrar en la historia? Bueno, vamos a encontrar un libro que me parece que merece la pena, digamos, disfrutarlo. Yo creo que es un libro que atrapa, un libro que se lee verdaderamente ya tiene un cierto recorrido. La gente me comenta, ¿no?, que en parte es adictivo porque la trama es compleja y te va llevando como en un juego, digamos, de múltiples personajes, en el que la historia avanza y digamos que las múltiples voces te van informando de una historia que tiene parte de lo que comentabas antes, de una cierta trama policíaca, de una especie de farsa, de una, vamos a decirlo así, de una especie de muerte, de muerte simulada para provocar el renacimiento o la transformación del personaje en otro mundo, y la verdad es que yo creo que todo eso se puede encontrar en mi novela, y todo lo que los lectores quieran, porque cada lector se acerca a la historia desde un punto de vista personal y puede extraer bastante, en fin, de cosas que uno a veces no es consciente a la hora de crearlo, ¿no?, a la hora de plantearse la historia, ¿no?, y lo que escribe. Porque la verdad que cuando leemos un libro y se desarrolla una serie de intrigas y ese mundo personal al que nos abre la ventana el escritor, es como tú dices, lo llevamos a nosotros mismos y un poco lo aplicamos a nuestra propia vivencia, a nuestra propia experiencia, y nos convertimos en los personajes, nos convertimos en los protagonistas, porque siempre reflejan partes de esa personalidad que tenemos todos, ¿no? Eso es, sí. El libro se construye al leerlo y no tiene mucho valor si es solo algo personal del que escribe. Debe provocar el que escribe que aquel que lee tenga la posibilidad de hacer esa lectura, esa especie de traducción a su vida, y que le lleve más allá, que le haga replantearse cosas, que le seduzca, ¿no? El libro no tiene interés porque detrás esté un yo, que soy yo el que escribe, sino porque esté cada lector que se acerque haciendo lo que tú comentas, una especie de lectura, recreación, una especie de versión hacia su mundo que le enriquece. Y eso es lo más interesante. Porque un poco todos somos complejos, y por lo que veo esta trama también es una trama compleja, y en cierto modo pues esa parte de nosotros que nos cuesta algunas veces entendernos a nosotros mismos, y muchas veces cuando leemos algo decimos, oye, pues fíjate que, y tú quieres también, como profesor de filosofía que eres, hacernos reflexionar e indagar un poco en nosotros mismos. Es un trabajo ya no solo de llevarnos a otro mundo, sino de llevarnos a nuestro interior. Eso sí, como decía, hay muchos mundos, pero todos están en este y hay que descubrirlos, ¿no? Me parece muy interesante lo que dices, porque realmente debajo de la piel, debajo de la superficie, pues hay mucho que rascar, y eso es lo fundamental, que tengamos la capacidad para enriquecernos, ¿no?, con una mirada que nos haga ver la complejidad de las cosas. Quien se queda solo con la superficie, con la cara, podríamos decir, primera de las cosas, la apariencia, pues debe saber que las cosas juegan un juego de contraste, y que no hay nada que no tenga también su contraparte. Por ejemplo, se puede pensar, el protagonista de mi novela, en la primera parte de la obra, en ese Madrid de los años 60, digamos que lo tiene todo, ¿no? Tiene, podríamos decir, dinero, una posición social, un buen trabajo, pero es absolutamente infeliz. Mientras que cuando llega a Canela, abandonará todo ese mundo para buscar, luchar por algo que no tiene, ¿no? Y en esa lucha que no tiene, se encontrará de alguna forma teniendo, ¿no? Y esa contradicción de la vida, que muchas veces nos enseña este juego, que algunos llaman dialéctico, ¿no?, un juego de contraste,
pues es muy interesante, porque de ahí vive el arte, ¿no? No, alguien puede decir, por ejemplo, imagínate, yo en la novela anterior, que se llamaba Las mujeres imposibles, planteaba que el protagonista iba en busca de la mujer ideal, ¿no? Y alguna gente me decía, eso no existe, ¿no? Y claro, eso no existe, son 3 palabras. Y yo le decía, perdona, pero no se escribe un libro de 340 páginas para decir que la mujer ideal no existe, eso no es lo interesante. Eso lo sabe cualquiera. Lo que hay que escribir un libro de cómo se busca, qué se aprende, qué nos transmite, cómo es la búsqueda, y eso es lo que hace el arte. El arte no dice esta pared es blanca, ¿no? El arte se plantea muchas cosas que nos enriquecen nuestra perspectiva, ¿no? Así que de esa complejidad está hecha la obra, claro. Ese camino hacia la felicidad que en definitiva buscamos todos, sí, y qué bueno tener un ejemplo y ver en otra historia algo que nos puede venir bien a nosotros. Eso es lo más interesante de una obra literaria. Ese enriquecimiento de estar sentado, ¿no?, tranquilamente una tarde en casa y abrirte a un mundo a través de la lectura, o a muchos mundos, a otros mundos, que te vienen a hablar de este mundo, del tuyo. Y eso pues no digamos que lo hace el arte, lo puede hacer el buen cine, lo puede hacer muchas otras artes, o algunas otras artes, y la literatura, la lectura, pues lo provoca maravillosamente, siempre que haya obras que disfrutes, ¿no? Yo, cuando alguien dice, por ejemplo, dice, es que no me gusta leer, pues claro, yo he encontrado gente que cuando ha leído, en fin, Las mujeres, por ejemplo, o esta obra, pues realmente dice, claro, alguien me ha dicho, es que no me gustaba leer porque no había libros. A ver, no quiero decir que por supuesto que hay libros, ¿no? Pero también la gente no debe sufrir leyendo libros que no le guste, ¿no? Porque debe encontrar obras que le hagan amar, ¿no?, el mundo de la literatura. Y ese es el reto, que realmente llegue al lector y que no se escriba para uno. Yo no escribo para mí, casi no escribo para nada personal, sino que es algo que me propongo que le guste a los demás. Entonces, en ese sentido, yo digo que escribo profesionalmente, ¿no? Porque si es por mí o para mí, no escribiría. Lo escribo como... Bueno, si acaso me ha picado ya un poco el bicho, y lo escribo para provocar eso, que los demás disfruten, ¿no?, de algo que valga la pena, más allá del que lo escribe, porque creo que hay mucho egocentrismo en el que escriben, en los que escriben, cuando hablan de sí mismo más de lo que debería, ¿no? Entonces hay que decir cosas que realmente sean de valor, más allá del pequeño mundo de cada cual, ¿no? Como profesor de filosofía, yo imagino que estarán en tu pensamiento los pensamientos de algunos filósofos. Me gustaría que me dijeras algunos en los que pues algún hilo conductor te ha llevado a escribir sobre ello. Y más en esta obra, porque el protagonista de la obra realmente también, digamos que ha estudiado filosofía y tiene una influencia muy clara de la obra del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, ¿no? Federico Nietzsche, bueno, entre nosotros, Federico Nietzsche. Y está presente la obra de Nietzsche y otra, y digamos, porque es alguien que de alguna manera está en la órbita del pensamiento nietzscheano y quiere llevar alguna de sus ideas un poco a la vida, a la práctica. Bueno, sin ser un libro, porque aunque esté ese componente, yo no escribo libros de filosofía o para explicar filósofos, no se trata de eso. Es un ingrediente más. Lo más interesante no está ahí, lo más interesante está en lo que hemos hablado antes, ¿no? En la búsqueda, en esa problemática de la condición humana, en esa especie de huida, y en esa problematización de tantas cosas que tiene nuestra vida, ¿no? Entonces, que nadie se asuste, porque a veces dice, uy, yo no voy a entender. No, la obra no va de filósofos, ¿no? Es una literatura que transmite y que es para cualquier persona. Sí, hombre, con un cierto nivel de lectura. Es verdad que no es un libro para iniciarse en la lectura. Yo creo que es un libro para gente que aprecia la lectura y que ya tiene un nivel, podríamos decir, intermedio, ¿no? Pero no es un libro elitista ni difícil para una minoría, no.
no, en absoluto, en absoluto. Las mujeres imposibles fue tu primera novela. ¿Has escrito antes de publicar algún otro tipo de literatura? Sí, yo escribí una primera novela de esta que se llama De Juventud, que no me convenció bastante como para publicarla. Así que la siguiente novela fue Las Mujeres Imposibles, y esa sí que ha tenido ya un recorrido. Hace 3 años y medio, ya va para 4 años, y tocaba nueva obra, y ahora nace Madrid Canela en 1966. De todas maneras, yo he seguido escribiendo porque, como comprenderás, la obra se publica y uno la termina de alguna manera meses antes, y ahí en eso estoy. Ahora estoy embarcado en otros proyectos. Y bueno, yo, como dije antes, sí, estoy ilusionado, mientras tenga fuerza, en hacer alguna aportación más, ¿no? Algún libro más. ¿En dónde das clases? En el Instituto La Rábida, en Huelva. Instituto Histórico, en el centro de Huelva. ¿Y tus alumnos conocen esta faceta tuya? Sí. Lo que pasa es que ellos están bastante preocupados con otras cosas. La selectividad, todo lo que tienen encima. Entonces, bueno, hay alumnos que han leído la obra. Una vez que terminan y tienen más tiempo en verano, se suelen o la familia, se le acercan a sus padres. Sí, lo conocen. Pero nos ocupa otras cosas, ¿no? Tú sabes. ¿Dónde podemos encontrar el libro? Madrid Canela. El libro tiene una distribución general, se puede encontrar en cualquier librería, porque se pide y no hay problema. Pero aquí en Ayamonte está especialmente, ¿no?, presente en las librerías de la localidad, así que se encuentra fácilmente. Hay varias librerías, ¿en todas ellas? Yo te puedo decir Nobel y El Estero, ¿no?, fundamentalmente. Esas son las 2 librerías que ahora me parece. La librería Novela, es que le cambiaron el nombre. Nobel, la librería Novela Novela, sí, exacto. Además, Mónica Esteban es una chica que se preocupa mucho por la lectura y por recomendar los libros, y ella los lee primero. Sí, Mónica conoce la primera novela que se vendió aquí y demás, y ahora pues también tiene, no sé si la habrá leído ya, pero ella la tiene. Espero que sí, que pronto la leas y la recomiendes. A ver. Ella lo recomienda todo, sí, y lo hace muy bien. Qué importante es apasionarse por la lectura y abrir un poco la mente, ¿no? Porque la lectura lo que te hace es eso, abrir la mente. Sí, estamos hechos de lenguaje, y la verdad es que todo lo que somos, al fin y al cabo, como dicen algunos psicólogos, es un relato que mantenemos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, algunos dicen que debemos saber contarnos buenos relatos, no ficticios, por supuesto, de nuestra vida y de lo que somos. Y entonces, como decía antes, yo creo que la lectura es el modo en el que de forma más efectiva, disfrutando y demás, puedes enriquecer tu vida. Puedes hacer que desde un sillón o desde una butaca, desde cualquier tarde larga que tenemos ahora, pues se te abra a otros mundos que realmente te enriquezcan. Entonces, igual que enriquece una buena conversación, igual que enriquece una buena amistad, ¿no?, el libro puede ser eso, una ventana de enriquecimiento. Siempre, como yo digo, que no se lea por leer, quiero decir, que no se lea de forma automática, que haya un libro que realmente conecte, sí, eso. Porque la verdad es que estamos inmersos en vidas cotidianas, rutinarias, mucha gente no tiene pasión en sus vidas, no encuentran aliciente, y muchas veces los libros nos llevan a otros mundos y nos abren otra óptica para poder entender mejor nuestras vidas, porque realmente si no le pones pasión a la vida, y de eso podemos aprender. Claro, porque el individuo se enriquece, es decir, la cultura es, como se viene de la palabra cultivarse, y una persona tiene que de alguna forma esforzarse un poco en sí misma, ¿no?, en invertir en sí misma, de una manera tal que, bueno, pues que no sea acomodaticia, que no sea, en fin, que no le cueste, digamos, ilusionarse, tener metas y enriquecerse
ese enriquecimiento cultural de uno mismo, pues se puede lograr a través de la lectura, que te abre a eso, a un enriquecimiento personal, ¿no? Entonces, yo diría que todos debemos comprender un poco que nuestra vida no está hecha. Entonces, llenarla de buenas experiencias, llenarla de buenas horas y momentos que te aporten ese plus, pues sería un poco lo que recomendaría, ¿no? A todos, ¿no? Yo creo. Hay muchas personas que también están muy solas y esto también es algo que les permite estar como acompañada. Hay mucha gente sola, gente mayor. Sí, bueno, tú sabes que dicen que hay gente que está sola en mitad de mucha gente, ¿no? Y otros que no están solo con su soledad, ¿no? Como decía George Brassens, ¿no? Que yo no estoy nunca solo con mi soledad. Esto, digamos que es muy modificable por la actitud que uno tenga, ¿no? La soledad no es mala, el tema es si es querida y segundo, si sabes que es el momento en que te recoges para luego darte a los demás. Es decir, hay un juego aquí otra vez entre tú y los otros, ¿no? Entre tú y el mundo. No puedes excluir a los demás para encerrarte en ti, no puedes encerrarte en ti excluyendo a los demás. Entonces, pero claro, los que están siempre en una especie de mundo de afuera tampoco se recogen lo suficiente como para saber que tienen que tener esos momentos de soledad, de recogimiento y de pensar y de entre comillas, depurar un poco todo lo que esta vida a veces necesita ser, ¿no? De alguna forma filtrado, ¿no? Para poder en fin, vivir lo mejor posible. Madrid Canela 1966. Me gustaría que para despedir te dirigieras a las personas que nos han estado viendo. Bueno, yo ya he dicho mucho, pero bueno. Sí, bueno, pero un mensaje de colofón final de por qué tienen que comprar este libro y por qué tienen que leerlo. Bueno, a ver, yo que diría que le concedan algo así, bueno, que como 40 o 50 páginas y verán que es una obra singular. De eso que hemos hablado, ¿no? De una literatura que transmite, que comunica y que al mismo tiempo seduce o puede entusiasmar a los lectores, que habla además de nuestra tierra, porque es verdad que está ahí Ayamonte, está Canela, está la frontera, está Portugal, está el mar, está el paisanaje de aquella época, ¿no? Muchos personajes, y bueno, yo creo que encontrarán, la gente de Ayamonte encontrará ese elemento tan cercano de su pueblo y seguramente habrá mucha gente que recuerde, ¿no? los años aquellos o que quieran se acerquen a ellos. Así que bueno, no me enrollo más. La verdad es que creo que es una novela que al menos les va a enriquecer, lo que dijimos antes, ¿no? Yo espero que así sea. Y la van a disfrutar. Luego está muy bien editada, esas cosas que se agradecen, muy bien, en fin, no. Encuadernada. Sí, y también se cuida el detalle, ¿no? Tú sabes, mucho trabajo para hacer algo que merezca la pena. En fin, yo creo que, bueno, si no conocen la forma en la que yo escribo, pues también de esa manera pueden acercarse a otra forma de escribir, a otro autor, ¿no? A lo mejor les gustan muchos autores que están muy bien. Yo leo mucho y también disfruto leyendo muchísimo. A veces más que escribiendo, porque escribir es muy pesado. pero ellos deben también abrirse a otros autores, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Cayetano. Marina, gracias. Y espero que vernos en otro momento. Gracias. Pues seguro que con la próxima novela estaremos pendientes. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues a todos ustedes os recomendamos esta lectura, Madrid Canela 1966. Seguro que van a encontrar motivación y las ganas de bebérsela rápido, porque eso es lo que me han comentado muchas personas que la han leído, que se la beben. Pues nada, disfruten de esta novela. Muchísimas gracias por habernos acompañado.